nosotros somos el grupo 1, presentamos la actividad 7.1, descripción de la implementación y análisis de la dimensión afectiva de nuestra unidad gráfica en ecuaciones lineales con una incógnita. Quien les habla es Villamarín, pero además de ello el grupo está conformado por Carlos Rodríguez, Jonathan Urián, Martín Ríos y nuestro tutor Germán Torres. Entonces el contenido de esta presentación tiene 3 partes. La primera es la comparación de la unidad didáctica diseñada con lo que implementamos y con lo que sucedió. Segunda parte son las debilidades y fortalezas en el desarrollo de las expectativas afectivas y finalmente las debilidades y fortalezas de los aspectos que influyen en la motivación. Es recordar nuestros 2 objetivos. Entonces el primero tiene que ver con la aplicación de un algoritmo adecuado para solucionar inecuaciones lineales y representar su intervalo solución. Y el segundo es plantear inecuaciones lineales para resolver una situación en contexto. Entonces, nuestra comparación de la unidad didáctica de lo que diseñamos y lo que implementamos y de lo que sucedió, tenemos que primero analizar nuestra prueba diagnóstica. Entonces, en primera instancia, un cambio importantísimo fue que se permitió el uso de la calculadora. Ese cambio, pues no se tenía contemplado ni para la prueba diagnóstica ni para toda la... Pero ese día decidimos permitir el uso de la calculadora por parte de los estudiantes debido a que en esa prueba se evidenció una dependencia del uso de esta calculadora. Por ejemplo, evidenciamos que los estudiantes para resolver ecuaciones lineales, ellos tenían claros los procedimientos algebraicos y las propiedades que deben usar, más sin embargo, a la hora de llegar a hacer las operaciones, necesitaban hacer uso de la calculadora. Entonces, fue un cambio que permitimos. Pues se tuvo que ampliar la sesión de realimentación de la prueba diagnóstica, se amplió a 2, debido a que percibimos pues, inconvenientes allí con las operaciones entre números reales, aun cuando permitimos la calculadora, presentábamos ese inconveniente y el otro inconveniente era traducciones de intervalos entre sistemas de representación geométrico y algebraico. Ese segundo inconveniente persistió durante toda la unidad. Creemos hoy que debimos haber dedicado más tiempo a ese conocimiento previo y haber ampliado más sesiones. En cuanto a la tarea 1.1, el único cambio fue que tuvimos que hacer grupos de 3 estudiantes y teníamos previstos de 4, pero fue por inasistencia. La tarea 1.3 fue la que más cambios realizamos y eso se debe a que nosotros lo teníamos pensado hacer a modo de concurso y entonces cuando hicimos como un simulacro de cómo tenía que ser el concurso evidenciamos que nos íbamos a demorar demasiado y que la sesión no se iba a poder llevar a tiempo, el tiempo fue nuestro enemigo allí, así que no se realizó a modo de concurso, sin embargo lo que hicimos fue dar un tablero de inecuaciones a cada grupo y ellos resolvieron 3 y 4 inecuaciones en la sesión. Entonces ese fue un cambio y ese tenemos que reformular, creemos nosotros totalmente esa tarea. Y finalmente en la tarea 2.1 nos alargamos 10 minutos de lo previsto y la razón fue pues que nos tocó repasar con los estudiantes cómo se sacaba la media aritmética de un conjunto de datos. Sin embargo, esta tarea creímos nosotros que no iba a ser que iba a ser más sencilla, es algo familiar para ellos, pero pues es algo, pensamos que era muy algo llegado a su contexto, pero pues no fue así y bueno, nos alargamos 10 minutos, sin embargo, el pagano fue el profesor siguiente, no tuvimos que coger tiempo de nuestra unidad. Debilidades y fortalezas en el desarrollo de las expectativas afectivas. Entonces, nosotros fuimos al sistema para evidenciar dónde nosotros teníamos la más alta contribución y la más baja, y se evidenció en la expectativa 4 y en la expectativa 3. La expectativa 4 que corresponde a desarrollar disposición para descodificar e interpretar enunciados con ayuda de las inecuaciones lineales, y esa está relacionada con los criterios de logro 1.1 y 1.2. Entonces, analizando estos criterios de logro, que fueron los que más aportaron allí, podemos afirmar pues, que los estudiantes reconocen la variable del símbolo de la desigualdad de la inecuación y lo más importante es que establecen una diferencia entre las ecuaciones y las inecuaciones. ¿Qué es la tarea, básicamente la tarea T1.1 es la que más aporta a ello, y teníamos, digamos, ese era nuestro objetivo y teníamos un miedo allí de que los estudiantes confundieran mucho la ecuación con la inecuación.
la que menos aportó fue la expectativa 3, que es mostrar interés en representar las diferentes formas un intervalo, y esa tiene que ver con los criterios de logro 1.11 y 1.12. Entonces, esta dificultad persiste porque los estudiantes incurrieron en el error de eh, no saber o tener dificultad mejor para saber si el límite del intervalo hace parte o no de la solución. Si ustedes se dieron cuenta, pues este fue una dificultad que percibimos en los conocimientos previos, es decir, que no fuimos efectivos en la realimentación. Curiosamente, analizando el sistema donde más se presenta esta dificultad es en la tarea 1.1 y 1.3. Entonces fuimos a mirar la tarea 1.2 a ver por qué no se presentó este error, no incurrían tanto en este error, y resulta que la formulación de la tarea no hacía que saltaran este error allí los estudiantes, que no incurrieran en este error, más sin embargo no generó aprendizaje porque si no, no se hubiera evidenciado en la 1.3. Es una cuestión de instrucción y de formulación, cosa que nosotros tenemos que mejorar para las siguientes actividades. En cuanto al objetivo 2, nuevamente la expectativa 4 fue la que más tuvo activación, y ella también con los mismos criterios de logro que ya expliqué en el objetivo 1. Las dos expectativas que más inconvenientes presentaron fueron la expectativa 1 y la expectativa 5, y en cuanto a la 1 corresponde a los criterios de logro 2.4, 2.5, 2.7 y 2.9. Sin embargo, revisando el sistema, esto se presenta porque los estudiantes no, no activan los criterios de logros porque corresponden a un camino de secuencias de aprendizaje, lo que quiere decir que nosotros no propendemos en nuestras tareas que los estudiantes cojan este camino. Este camino corresponde a que el estudiante solucione una ecuación tabulando sin hacer uso de las propiedades del álgebra. Entonces, nosotros tenemos inconvenientes allí. Y la expectativa 5 dice desarrollar la voluntad y gusto por el diseño de las estrategias para validar posibles soluciones en una tarea. El inconveniente se presentó en el criterio de logro 2.14, argumento que los resultados obtenidos son solución de la situación. Más específicamente, es, por ejemplo, en la tarea de promedios, la ecuación asociada a la situación en contexto da como resultado de 3.7 a infinito, pero el estudiante después no caía en cuenta que las notas van de 1 a 5, entonces no cortaba ese intervalo y no dejaba la respuesta así, es decir, que no analizaba la situación en contexto con la respuesta de la ecuación. Entonces, debido a ello, nuestras fortalezas son pues que la tarea 1.1 permitió que el estudiante encontrara diferencias y similitudes entre ecuaciones y inecuaciones. La 1.2 permitió el uso de una propiedad importantísima, que es el cambio del sentido de la desigualdad. Y las tareas 2.1 y 2.2 permitieron que el estudiante modelara situaciones con ayuda de inecuaciones lineales. Las debilidades, pues que la tarea 1.1 y 1.3 hizo que los estudiantes no se interesaran por representar intervalo o solución de una inecuación en el sistema de representación simbólico y geométrico. La formulación de las tareas del primer objetivo no despertó el interés de los estudiantes para validar su respuesta, y las tareas 1 y 2 no permiten que el estudiante reflexione sobre la respuesta a una inecuación y la situación en contexto relacionado. Finalmente, las debilidades y fortalezas que influyen en la motivación, analizamos las 6 variables del sistema y entonces encontramos una contribución muy alta puede interactuar con los demás compañeros, sabía para qué y por qué resolver la tarea, y la tarea pedía conocimientos previos. En cuanto a ello, pues nuestras fortalezas se basaron sobre todo en las tareas que hubo un trabajo grupal, que es la T2, T2.2, T1.2 y T1.3, y ellos, pues, nosotros también creemos que hicieron uso de los conocimientos previos que poseían. Y finalmente,